Hola a todos, lo prometido es deuda y como les había dicho iba a rehacer las clases anteriores. Entonces vamos a empezar con la clase inicial, la primera clase de los números racionales. Bueno, en primer lugar aparece ahí el título, algunos ejemplos de lo que vamos a ver de números racionales, el conjunto, que es muy importante, que lo vamos a ver más adelante y que también lo alcanzamos a ver en clase. El objetivo de aprendizaje, que en este caso es el 1, las instrucciones, los números racionales en la vida cotidiana, porque como lo dije en otras clases, los números racionales básicamente ustedes los van a ver en particiones. Cuando ustedes, como por ejemplo, parten algo en secciones o en sectores iguales, van a tener fracciones y esas fracciones van a ser números racionales. Cuando usted dice la mitad, o falta un cuarto de la hora, o cuando dice un cuarto para las 5, o las 7 y cuarto, o las 7 y media, por ejemplo, tengo un décimo de lotería, caben 3 cuartos de litro, cuando quiere también, no sé, llenar 3 cuartos de una taza, está el 85% de su capacidad, porque todo también los porcentajes tienen relación con las fracciones. Cuando usted dice, por ejemplo, 85%, significa 85 de 100. Entonces, en todas estas expresiones estamos utilizando fracciones. Por lo tanto, las fracciones son mucho más cercanas de lo que ustedes piensan. En este caso, estamos hablando de fracciones de los números racionales. Un número racional se define como el cociente de dos números enteros donde el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el numerador como el denominador tienen que estar en el conjunto Z, o sea, en el conjunto de los números enteros. Ejemplos de números enteros, por ejemplo, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 100, el 1000, el 2000, el 97, el 48, el menos 3, el menos 5, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 1000, el menos 40.000 y el 0. O sea, está compuesto por positivo, negativo y el 0, pero que no poseen decimales. Son números exactos. El denominador, eso sí, jamás tiene que ser 0. O sea, en el numerador podemos tener todo el conjunto de cualquier número del conjunto de los números enteros. Sin embargo, en el denominador nunca, jamás puede ser 0. O sea, puede ser positivo o negativo dentro de los enteros, pero nunca 0. Y si ustedes ponen en su calculadora, yo voy a usar mi celular. Si pongo en la calculadora cualquier número dividido en 0, la calculadora de mi celular me dice, no es posible dividir entre 0. La calculadora científica tira error y ahí vamos a ir viendo algunos casos. Bueno, la actividad inicial era identificar los números racionales. Esto lo vimos en las clases que sí tuvimos presenciales en el colegio. Entonces ahora vamos a ir a nuestra pizarra. Vamos a cerrar aquí. Y nos preguntan, ¿el número 4 es un número racional? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el número 4, vamos a esperar que un poquito lento ahí. Dijimos que un número racional se define como el cociente de dos números enteros. Entonces, si el número 4 yo lo puedo escribir como el cociente de dos números enteros, entonces es un número racional. O sea, siempre ustedes van a comprobar o van a identificar si un número es racional en base a la definición. Siempre tienen que seguir la definición. Es como, por ejemplo, cuando definen, por ejemplo, algún animal o le pongamos un árbol. Entonces, no sé, dice, el árbol es un ser vivo que está compuesto por un tronco y ramas y hojas, por ejemplo. Y si yo les muestro el celular y les pregunto, chiquillo, ¿este celular es un árbol? Ustedes me dirían, no, profe, porque no tiene tronco, no tiene ramas, no tiene hojas. Entonces no es un árbol. Básicamente eso es lo mismo que hacemos en matemáticas, pero con las definiciones, en este caso de los números racionales. Entonces, para ver si el 4 es un número racional, tenemos que ver si se puede escribir como el cociente de dos números enteros. Entonces, vamos a escribir el número 4. Aquí, hoy me quedó bien feo.
Y vamos a ver si se puede escribir como cociente de dos números enteros. Entonces, dijimos que las fracciones en general son particiones. Por lo tanto, si hay una división que se puede escribir y representa el 4, entonces ya estaríamos hablando de una fracción que probablemente sea un número racional. Entonces, ustedes saben que 4, por ejemplo, dividido en 1 es 4. Por lo tanto, ahí estoy representando el número 4 como el cociente de dos números enteros, porque el 4 y el 1 son dos números enteros, y el 1 es distinto de 0. Por lo tanto, estamos representando el número 4 como el cociente de dos números enteros. Como podemos representarlo, entonces el número 4 es un número racional. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, también podría haber sido 24 partido en 6, porque 24 dividido en 6 da 4. O por ejemplo 400 dividido en 100, también da 4. Y ustedes también saben que negativo dividido en negativo es positivo. Por lo tanto, podría haber sido menos 24 dividido en menos 6 o menos 400 dividido en menos 100. Porque también no hubiese dado 4. Entonces, como hay muchas formas de representar el 4, y todas estas formas tienen un número entero arriba y tienen un número entero abajo, o sea, en el numerador y en el denominador, el 4 es un racional. ¿Por qué? Porque se puede representar como el cociente de dos números enteros. Y ahí ustedes dan un ejemplo. El menos 7 tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver si se puede representar como el cociente de dos números enteros. Entonces, el menos 7 también tenemos que buscar una división que nos representa el menos 7. También súper fácil, porque sabemos que menos 7 dividido en 1 nos va a dar menos 7. También podría haber sido 7 dividido en menos 1, porque negativo, o sea, positivo dividido en negativo da negativo. Y los dos son enteros. También podría haber sido 28 dividido en menos 4. O menos 28 dividido en 4. Pero recuerden que como el número final es negativo, significa que uno de los dos era negativo para que al final el número final nos diera negativo. O sea, aquí no vale que le ponga el 28 negativo porque el resultado final me va a dar positivo y no voy a estar representando al menos 7. Estaría representando ahí en ese caso al 7. Entonces hay muchas formas, muchas. Por ejemplo, también está el menos 49 dividido en 7. También está menos 700 dividido en 100. O está 14 dividido en menos 2. Y todas esas formas nos dan menos 7. Por lo tanto, el menos 7 sí es racional porque se puede representar como el cociente de dos números enteros. Y el ejemplo, ahí ustedes dan uno de los tantos ejemplos que aquí han visto. Dice, escriba 4 ejemplos de números que son solo racionales. Que son solo racionales significa que no son naturales, que ya son los que ya conocen, y enteros, que también son los que ya conocen. O sea, vamos a representar solo racionales, porque los reales todavía no los conocemos. Bueno, esto es muy fácil porque las fracciones en sí no son enteras, las fracciones que no son exactas, y tampoco son naturales. Así que ahí habría una forma, usted escribe fracciones que no den como resultado un número entero o un número exacto. Y va a tener hartas posibilidades. Yo estoy poniendo aquí cualquiera porque cualquier fracción que no me dé un número exacto como resultado. Porque 2 dividido en 7 no le va a dar un entero. Menos 3 dividido en 5 tampoco. 4 dividido en 5 tampoco. O 10 dividido en menos 3 tampoco. Nos va a dar con decimales. Entonces, estos ejemplos podrían haber servido, pero hay muchos más. O sea, espero que ustedes no copien esto. Eso es lo que se espera. No quiero ver a todos los niños con el mismo ejemplo. Yo solo les doy ejemplo de que no tiene que darle para que no sean enteros, tienen que ser fracciones que no les den un número exacto. Por ejemplo, 8 dividido en 2 no nos sirve para responder la 3. Porque 8 dividido en 2 es 4. Y eso ya es un número entero.
Ahora dice, escriba 4 ejemplos de números que son... Oh, me perdí. Acá está. Ya. La 4 dice, escriba 4 ejemplos de números que son solo racionales y enteros. Entonces, ahí sí puede usar usted los números, pero como dice que son solo racionales, o sea, una fracción, se imagina usted, y enteros significa que tienen que ser solo enteros, o sea, no naturales. Tienen que para eso conocer cuáles son los naturales. Y recuerde que los naturales son los números que usted usa para contar. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, infinitamente así. Pero nos piden solo enteros, por lo tanto eso no nos sirve. Por lo tanto nos podría servir el 0 y los negativos, enteros. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos dar de ejemplo 0 partido en algo, porque 0 partido en algo sí se puede y da 0. 0 partido, por ejemplo, en 13. Ahí tengo un ejemplo. Podría ser menos 10. No puede ser menos 10 partido en 3 porque no nos daría un entero. Tiene que darnos un entero. Eso dice la regla. Entonces, menos 10 partido en 2, porque sabemos que esto nos da menos 5. El menos 5 es un número entero. Esto nos da 0. El 0 también es un entero, no es natural. También podría ser 20 dividido en menos 2, ¿por qué no? Y sabemos que eso nos va a dar menos 10, y el menos 10 es un entero, nos piden que sea racional y entero. También podría ser menos 7 partido en 1, ¿por qué no? Y eso nos va a dar menos 7, y el menos 7 es entero y también es racional. Aunque ya lo usamos en el ejemplo, así que preferiría que pusieran, por ejemplo, menos 9 dividido en 1. Sabemos que es entero. Siguiendo con la diapositiva, después venía esta pregunta que decía, ¿todos los números son racionales? Y ustedes se pueden dar cuenta aquí, vamos a leer esto, que dice, la pitagórica SRL fábrica de números racionales. O sea, esta fábrica produce números racionales. Y los caballeros dicen, a ver si avisan al departamento de cálculo que tenga más cuidado con las cuentas, que cada vez están apareciendo más seguido porquerías como esta. Y sale el control de calidad. Y las tiran al descarte. Esas que van tirando al descarte no son números racionales, porque como está en la fábrica de números racionales, ese número no son números racionales. Esos números son números irracionales, que algún día los vamos a conocer. Pero no todos los números, entonces, ustedes se dan cuenta que son racionales. Hay números que no son racionales. En este caso, los irracionales, que son los que va descartando el caballero ahí. Ahora viene este ejemplo de fracciones donde tenían que completar las faltantes. Bueno, vamos a ir a completarla. Vamos a ir a nuestra pizarra. Y aquí nos dicen que esto es un entero y esto es un medio. Un medio, como dije, las fracciones tienen que ver con racionar, dividir en partes iguales. Por lo tanto, si este era entero, este es un medio. Este es un medio porque si usted tiene, usted tiene S y tiene S, completan el entero, y esto es la mitad, por eso es un medio, o 1 de 2. Recuerde siempre que para hacer fracciones, no sé si lo sabían, pero igual lo vamos a ver. Para hacer fracciones, por ejemplo, cuando yo digo 3/5, el número de abajo le indica las particiones totales y el número de arriba le indica lo que usted va a llenar. En el caso de, por ejemplo, de un vaso con agua. Así que si me dicen, llene 3/5 del vaso con agua, usted va a partir el vaso en 5 partes iguales. Me va a quedar horrible porque son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no me quedo tan feo. Y si me dicen, llénelo con 3/5 de agua, ya. La partición de 5 ya está. Entonces lo tengo que llenar 3 partes nomás, no las 5.
porque dice 3 de 5. Eso quiere decir 3 quintos. Entonces yo lo lleno y ahí está, 3 quintos. Ahora si me dijeran un octavo de agua, usted parte el vaso en 8. Esto lo hace mentalmente. Oh, vamos a hacer, no es como que tenga que rayar el vaso. Ahora, hoy me queda un poquito feo, pero ahí está. Ya se supone que son todas las partes iguales. No me quedan tan iguales, pero ustedes se van a imaginar que fueron iguales. Igual en la práctica no nos van a quedar tan iguales. Y tiene que llenarlo con un octavo. Por lo tanto, usted llena solo 1 de 8. Si le dijeran 4 octavos, usted llena 1, 2, 3, 4. Y se da cuenta que llenó la mitad del vaso. Por lo tanto, 4 octavos es lo mismo que un medio. Un medio significa 1 de 2. Un medio es 1 de 2. O sea, significa que usted llega y parte el vaso en la mitad y llena un espacio, que es lo mismo que 4 octavos. Ya, dicho eso, vamos a volver a nuestro dibujo anterior. Aquí estamos. Y nos sale que este es el entero. Y este es un medio. Efectivamente este es un medio, porque si usted parte esto en 2 y llena 1, tiene uno de un medio. Tiene justo ese sector. Eso es lo que está representando. Ya, y este dice que es un octavo. Y efectivamente, porque si usted parte esto en 8 y completa 1, está representando un octavo. Entonces tenemos que ver qué representa esto. Entonces, como tiene dos cositos, dos circulitos, podríamos decir, vamos a partir esto en cada dos. Porque se puede, porque van a quedar partes iguales. Y yo solo ocupo uno. Como ocupo uno, lo dividí en 4. Esto es un cuarto. Vamos a borrar. Un cuarto. ¿Ya? También podría haberlo partido en 8. También podría haberlo partido en 8 y darme cuenta que solo ocupo 2. O sea, estoy ocupando 2 octavos. Y 2 octavos es lo mismo que un cuarto. Pero un cuarto es la respuesta simplificada, o sea, la más perfecta. Ya. Y ahora me preguntan por esta. Aquí usted se fija que son 6 cositos. Entonces, si partiéramos esto nuevamente así, porque no podemos partirlo así, pues. No quedan unas particiones iguales. Pero podemos partirlo en 8, por ejemplo. 8, hoy me quedaron bien feas. Pero podemos partirlo en 8. 8 partes iguales y usted escoge 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 8. Por lo tanto, el resultado va a ser 6 de 8. Sin embargo, esto se puede simplificar y va a dar otra respuesta que es la más acertada. ¿Ya? 6 de 8. También podría haber hecho, haberlo partido en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Y a ver, como estos son 3, haber llenado 3, que están representando a eso. Por lo tanto, al final usted está representando 3 de ¿cuánto? De 4. O sea, 3 cuartos. Eso es básicamente lo que tenía que hacer.